Ingeniero, también podría mostrarle los planos. ¿Mostrarme los planos? Sí, o sea, es que tengo una duda respecto a los planos. Ok. Ingeniero, yo también. Bueno, vamos a revisar, Listo. pero la idea no es que yo que yo les vaya a solucionar las viguetas, ¿no? Yo voy a revisar el planteamiento que ustedes están haciendo y con base en eso tomamos alguna acción. Porque ustedes me dicen, aquí no sé, no sé plantear las viguetas, no les voy a plantear, entonces pues tampoco era idea, ¿no? Sino que yo les voy a aclarar dudas, pero pues obviamente esas dudas vienen de algún planteamiento que ustedes ya estén haciendo. Listo, Daniel, ya tiene el host. Listo, ingeniero, ya empecé a compartir. ¿Sí? Entonces la duda es este espacio. ¿Sí? Nosotros estábamos pensando, ¿sí? Esta parte que Ajá. no existe, nosotros estábamos pensando mandar plancha y ponerle uso de terraza, ¿sí? Para eliminar Pero esa. me cambiaría el proyecto arquitectónico. Miremos que eso es como un hueco, un vacío que se genera. ¿En qué nivel es eso? Ese sería para niveles 2 y 3. Bueno, yo lo pensaría habilitar ese vacío, o sea, mantenerlo vacío. Para, no sé qué se está pensando. Veo que hay una chimenea, de pronto ventilación, ¿sí? No sé, ¿tiene el corte? ¿Hay un corte por ese eje de pronto? Donde se esté marcando por el eje E. Corte de ese vacío, según lo que revisamos, no, ese corte no. Una elevación, La elevación sí. una elevación por esa Elevación sí. fachada para mirar a ver cómo se está planteando. La fachada principal. mm, Muro de enchape por definir. Fachada principal. Sí, la- Fachada posterior. Es esta. Este es el vídeo. Ah, ¿Entre qué ejes está ese vidrio? ese vídeo está entre los ejes. Está entre el eje F y D y 6 y 7. 5, 6 y 7. O sea, es este espacio de acá. 5, 6, 7 y F. ¿Dónde están los ejes? Sí, 5, 6 y 7. O sea, sería este espacio. Es que ahí nos toca interpretar bien todo, o sea, mirar el plano en planta, obviamente, pero también mirar esos alzados de cómo están. Yo ahí veo es que tengo una placa, ¿no? Ahí donde están paradas esas dos personas, ahí veo que hay una placa. Sí, pero esa placa en ese plano, o sea, en esa vista en planta, no Ajá. aparece. Pero lo más curioso es que aparece columnas. Sí, o sea, Pues tiene que, aparece no, lo que yo columna, veo, columna, columna, columna. lo que yo interpretaría ahí es que esa placa va hasta el eje E, que está ahí marcado, ¿cierto? Y en el piso superior no existe, el piso superior todo es vacío. O sea que en ese nivel, ahí donde tiene la mano, ese cuadrito pequeño es el vacío. Ah, listo. O sea, el vacío de ese hueco sería entre el eje E y F. Ahí en ese nivel, y creo que es el Sí, en nivel, ese nivel, o sea, de acuerdo que a lo ese que me nivel comentó sería ayer, en para el 2 y nivel superior, 3. sí. Y más arriba existiría todo el vacío. No sé qué tipo de cubierta se plantearía, La cubierta es Ahí completa, tiene ya que cubierta la plana. cubierta, una cubierta, ahí, vea que ahí está la cubierta. sí, pero o sea, Ajá. esta cubierta, o sea, sería inconsistente, o Es no azul, sé si, es azul, ¿qué tipo de cubierta es? esta es una marquesina, No, al otro lado, al otro lado. Esa. Ahí abajito esta, dice. Sí, esa. ¿Qué dice ahí? marquesina, ¿Todas son marquesina en vidrio. marquesinas? Bueno. Sí, porque a nivel de cubierta, ¿qué significa que exista es una marquesina? Puede ser en caso de iluminación, Ok, pero estructuralmente, ¿cómo se representa esa marquesina en esa placa? esa marquesina sería una placa pues de condiciones No, sería un diferentes. hueco, eso es un hueco. Ah, listo.
un hueco en esa placa. Ah, listo. O sea, todo lo que diga marquesina, todo eso lo volvemos hueco. Eso es un hueco, sí. Pues digamos ahí lo que se va a hacer es que posteriormente se instala una estructura metálica, pues para poner el vidrio o lo que sea, ¿sí? Pero en mi Ah, listo. placa, estructuralmente eso va a ser un hueco. Ah, listo. Listo, ingeniero. Vale, Esa era la duda. ok, listo. Muy bien. A ver, ahora acá, ¿cómo ¿Te es que pasa hago Lisette, para- porfa? Y otra pregunta que teníamos con Daniel. Señora, ¿El último piso se hace plancha o se hace casetón? no, todos vamos a tener placas en todos los niveles. Ok, gracias. Listo. ¿A quién le paso el Pásale el host? host a Javier A Leal, Javier por favor. Leal. Listo. Gracias. Bueno, ingeniero, buenos días. Hola Javier, ¿qué Buenas tal? tardes. Bien, ingeniero. Bueno, aquí tenemos, dos preguntas. Ujú. La primera, nosotros tenemos estos muros, pero son como muros, son muros medios. O ¿Qué sea, son que hacen medios? como, ¿Media que altura? son, sí, a media altura. Ujú. La cuestión es que no sabemos cómo, si ahí en esos muros debemos poner debemos poner unas columnas ahí para, Pues, ¿ahí qué va a haber? ¿Cuál es el uso pues aquí, arquitectónico de esa área? aquí Eso es los un arquitectónicos, restaurante, un mesas y más. restaurante. En Ok, esta área iría pues mesas, ok. Pero va a ir pues cubierto, mesas ¿cierto? para el restaurante. Va a ir cubierto. Señor, Va a ir cubierto. sí señor. No, pues necesariamente tenemos columnas porque miremos, entre esos dos ejes que están ahí marcados, eh, eh, esa luz es muy amplia, como para dejar ahí abierto. Es Ujú. como de 10 y algo metros. Sí, sí, Sí. sí. Sí, Ahí sí, ahí sí es que la luz necesariamente entre 7 y 12 es debemos demasiado. poner columnas intermedias. Profe, y Ujú. lo que decíamos a este lado, donde se ven como, digamos, en los ejes GE 1 y 2, que se ven como muchas columnas, ¿ahí qué podríamos ¿Cuáles, hacer? cuáles, Porque cuáles, cuáles? ahí, donde está Javi, ahí, Aquí en este lado. que se ven como muchas columnas, porque, claro, son de 3.5 la mínima y máximo 6.5, ¿Esos lo ejes que ustedes veo. los plantearon o se venían planteados desde el arquitectónico? No, Venían nosotros así. la planteamos. Lo amarillo es lo que venía, lo azulito lo pusimos porque, pues, Por eso, pero los ejes. los ejes los planteamos. No lo sé, lo planteamos. Ok. Eh, aléjelo un poquito, porfa. Pues bueno, inicialmente en el área de muros medios que me están diciendo hay que poner columnas, ¿sí? Entonces miren a ver, Ujú. 4.15, de pronto podemos abrirlos un poquito más, tratar de hacer coincidir con ese muro donde tienen el cursor, ¿cierto? Para no afectar el espacio, la funcionalidad de la estructura. Y pues si los ejes que están poniendo los arquitectos de pronto estructuralmente no nos funcionan a nosotros, pues podremos pensar en otros ejes. De hecho, en ese eje B, yo podría estar pensando en bajarlo un poquito, B o C, el eje C, En el C, en sí, el C. para hacer coincidir, El B no existe, pa- profe. para hacer coincidir unas columnas con ese muro, sí, que me queden metidas en ese muro y no perder como espacio. Profe, y Ujú. máximo luz entre columnas de 6.5, porque es que digamos ahí, en ese espacio, hay como 19.8 Por metros, eso, 20 por metros. eso. Ahí nos toca mirar, pues no es que sea una receta, pero pues si yo tengo unas columnas cada 3 metros, pues ya, ya empiezan a ser como muy redundante el sistema. Sí, Y pensando que pues cada columna va a ser una zapata, ¿cierto? Después la zapata sí. se me va a chocar cuando yo esté construyendo o diseñándolas la una con la otra, me toca hacer unas zapatas combinadas o lo que sea. Entonces la idea es que tengamos una cantidad de columnas suficiente. De menos columnas, diría yo, mejor en cuanto a cimentación, pero sí debo tener las suficientes columnas. Entonces, desde ese punto de vista, Ujú. ese eje C yo lo podría, o yo lo estaría pensando en bajarlo un poquito, tratar de alinearlo con ese eje del muro que se ve ahí, ese, y eventualmente
buscaría que uno de esos ejes verticales también quedaría alineado con ese muro Con el vertical. muro. Sí, con ese, ¿sí? Y pues ese es el espacio que me queda libre y yo empiezo como a distribuirlo. Luces de 6 metros, 7 metros, de pronto 7,50 ya empiezan a... Ustedes saben que esas luces directamente me dan la altura de la placa. Entonces ya, si hago unas luces muy grandes, muy amplias entre columnas, pues se me empieza a generar o voy a requerir más bien una placa de mayor altura. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta. No es que exista una receta, ¿cierto? Ni tampoco es que no se pueda hacer una placa de 80 centímetros de espesor, ¿no? Lo que pasa es que empieza a intervenir costos y demás. Pero pues Ingeniero, en la medida de lo posible, sí, tratar de manejar unos tamaños, digamos, comunes. Señor, ingeniero, nosotros tenemos otra pregunta. señor. Con respecto a estos ejes de acá, el L y el K de 4 de 7 digo, nosotros, nosotros podemos ubicar las columnas así de esta forma como están acá o hay algún problema con No, respecto a digamos, espacios. ya ahí tengo redundancia en columna. Yo quitaría la de la esquina de arriba ¿Sí? y mantendría solo la de abajo, Listo. ¿sí? Y eventualmente, bueno, digamos, yo necesito generar esa escuadra, esas dos vigas, para tener el volado, pero pues no tengo como una continuidad directa, más bien generaría una viga Ujú. entre esa diagonal ahí, entre esa columna de arriba y la que En- dejé, entre esa y la de abajo. Entre esta y la de abajo. Sí, ahí digo, pues, generaría una viga adicional para hacer como el amarre entre esos dos elementos. Como si fuera como una especie de volado, Sí, como una pues, especie de pues por volado eso dije, enterrado. esa puntica ya me queda embolado, pero pues tengo que construirla para, porque va a ser la fachada de mi edificio. Entonces, pero Ujú. estructuralmente esa viga ahí con esa vuelta va a actuar muy, muy raro, ¿no? Entonces, por eso es que Sí. digo, yo me soportaría adicionalmente con una viga entre esos dos elementos. Esa viga después del eje 10, perdón, esa columna después del eje 10 está como muy pegada, no sé. Podemos moverla Después para... del eje. Ah, no, es que esta no, es que esta todavía no la he ubicado. Ah, ya, bueno. No la he Yo la, ubicado dónde es. si se necesita, yo la ubicaría por ahí en la mitad, pero pues miremos a ver qué luces nos Sí, quedan. sí, es que esa todavía no la he ubicado. ¿Dónde Bueno. es? Y acá otra cuestión. Aquí tenemos es como esta especie de muelita, Ujú, pero entonces entre el eje 5 y 6. sí. Pero recuerden, Nosotros, ojo aquí, hago una claridad. O sea, esos muros que me está proponiendo el arquitecto no tienen que ser por donde vayan necesariamente mis vigas. No necesariamente, mm, ¿sí? O sea, yo puedo tener una viga que empiece allá donde está marcado el eje 5 ahí en la parte inferior, llegue hasta esa columna y después la mando inclinada hacia la columna de arriba y continúo con ese alineamiento ya por el eje 6. Podría ser así. Si no es que sí, sí, tenga que sí. ser completamente ortogonal. Sí, porque si no, no se Mm, construirían ya, 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 edificios ya. con geometrías así chéveres como las que nos presentan los arquitectos. Ahí estamos respetando los muros y la idea es que las columnas no, como que nos queden camufladas dentro de los muros, como para no perder servicio, pero Sí, sí, pues sí. en la medida de lo posible. Ahí, digamos, estamos atentando contra el arquitecto que nos diga mentiras. Yo he visto muchos restaurantes con columnas ahí atravesadas, ¿no? Pues la idea es que quede la menor cantidad de columnas. De columnas atravesadas. Ujú. Entonces yo pensaría, ese eje que está ahí marcado, horizontal, lo bajaría un poquito, alineándolo con el muro, y eventualmente podría bajar el otro, bueno, no sé, para que me quede más repartida la separación Ujú. entre columnas. Sí, Sí, para que lo piense. básicamente es bajar el eje C un poquito Ujú. para que Subir quede el alinea, H, para que quede. bueno, no mentira, no ni siquiera que subir el H. No, no, el H sí, no. O yo lo que podría hacer es que esa columna que está en el eje 7 con H, la podría subir al 7 vértice con que, H. sí. Esa, A esa este columna que está vértice ahí, que usted dice, sí, la puedo subir ¿sí? allá y después continuar el alineamiento por ahí. Pues podría Mm, ser. como una redistribución. Sí, ahí yo tendría, digamos, una viga, digamos, inclinada, ¿cierto? Ahí como Ujú. desviada,
pero pues ya continúa allá y tampoco es que estemos afectando mucho la estructura, no estamos afectando, castigando tampoco. Y eso quedaría sobre el eje H también, ¿cierto? No, 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 o sea, ya quedaría a- hasta el eje 5, ¿sí? Sí. Eje H con Hasta el 5 6. y después H con 6. se vuelve eje I, sí, hasta el eje H con 6, y después se vuelve eje I, ¿sí? Ya, ya, Ahí ya, ya. entre 6, perdón, entre 6 y 7 se me manda una viga inclinada y después la continúo sobre el eje I. Pues yo Listo, ingeniero. lo plantearé así, podría plantearlo así. Bueno, bueno. Y al poner esas vigas inclinadas, afectaría, o sea, las viguetas se colocarían en el mismo sector, o sea, en el mismo lado o no. O sea, mejor dicho, ¿afectaría en el cálculo de las viguetas? No, 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 ¿por qué? Mm, No entiendo en cuál cálculo de viguetas. cuando hacemos el cálculo del número de viguetas, de las distancias entre nervios No, y eso. no, 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 no tendría por qué afectar. Ah, bueno, ingeniero, muchas gracias. Vale. ¿A quién le pasó el host? Natalia creo que era. Sí, porfa. Listo, ingeniero. Hola, ¿sí se alcanza a ¿Ya, ver? ya hicieron prescripción de materias del semestre entrante? Sí, señor. Sí, que ya vi que en metálicas Sí, señor ingeniero. tengo caras conocidas. Sí, señor. Eh, ingeniero, Bueno, ¿me escucha? ¿Se ve la sí, pantalla? Bueno, mi sí, duda como tal es, digamos, acá es un edificio, digamos, son dos tipos de esta misma, de esta distribución y otros dos pisos con esta distribución y con esta distribución. ajá, Resulta que aquí, esta es la terraza, digamos, este es el quinto piso, y entonces el quinto piso me muestra, digamos, acá una terraza y acá abajo otra terraza. sí. Pero lo que digamos, no sé si esté bien o esté mal el plano, porque estas columnas que están en este lado Van a ir no abajo, o las sea, tienen. exacto. Pues digamos, ahí no tendría por qué haber terraza porque no va a sostener nada más arriba, ¿no? Sí, eso es lo que digamos quería preguntar, si digamos si tenía que poner columnas o no columnas acá, porque No, no, como no. tal, digamos, me muestra, ¿no? Ubícate físicamente en una terraza. Piensas que estás dentro de ese edificio, en esa terraza, ¿sí? Tú miras para arriba y ¿qué vas a Sí, ver? El techo. Si tú te paras sobre esa terraza, sí, porque es que digamos, mira, aquí digamos, no sé, no, si tú ah, te paras sobre esa terraza y miras aquí no hay para nada, arriba, aquí no vas a hay. ver el cielo. Entonces, no vas a Sí, tener, sí, no sí. vas a necesitar estructura para sostener nada ahí arriba. Sí, entonces sería como perfilar solo la estructura de este lado. Ujú. Y de este lado, aquí no habría nada. Pero entonces, listo, si ya dado que esta no la puedo pues ir a una, pero digamos, en este caso, pues digamos, me muestra que digamos una columna es esta de acá, pero para mandar, digamos, la viga y eso, ¿Y por no qué sé ahí si está como muy mandarla. atravesada, no? Esa, No, es eso, no como la te sirve distribución de dejarla las como, columnas. como arribita ahí en la esquina. Pues digo yo, no, no sé. Sí, es lo que estaba pensando, como dejar ahí. Yo, o sea, si fuera Bueno, yo bueno, y yo buscaría hablar con el arquitecto para hacerle el menor daño, le digo, oiga, arquitecto, ¿por qué no dejemos esa columna por allá? Lo mismo, esa columna que me estás usando ya en la parte donde están las vigas rojas, esa columna ya como atravesada en la nada está como rara.
¿Esta? No, más a la izquierda. Esta. Sí. Esa columna ahí. Pues digamos, Si es que es estamos en, esto, porque volvemos nuevamente, estamos en terraza, esta columna esa es columna no la debería ir, misma. pero abajo, ¿sí? Ahí en terraza ya no debería existir. O sea, la podría trasladar a este lado. No. No, la eliminamos y ya, ¿no, ingeniero? Sí, se elimina porque es que de ahí, reitero, estás en terraza y si tú vas caminando antes para la terraza te chocas con esa columna y miras hacia arriba, esa columna está ahí volando porque no tiene nada que sostener. Ok. Y digamos, esta, la viga con, digamos, de esta la podría entonces trasladar una viga acá, que gira acá y llega acá para como cerrarla, la distribución. Pues queda como Digamos, de raro, acá. queda como Es raro, que no, no, sí, no, no es viable tener una columna allá arriba allí en la esquina de la sala de copropietarios, o esa columna tiene que ir ahí en la mitad del hall, atravesando toda la circulación que yo es, necesito. mm, pues es que mira, esta columna, eso es lo que estaba, digamos, ahí, y esta columna es esta misma. Pero entonces tenemos que ubicarla, si la corro a la derecha un poquito, no sé, ¿sí? De manera Pero, que la pueda digamos, de meter este dentro de plano, ese muro. Pues pero sería en la necesitamos, totalidad necesitamos, o, necesitamos garantizar continuidad de los elementos estructurales, ¿sí? O sea, sí, ustedes ven muchas columnas que empiezan en un lado y terminan en otro lado y que se van moviendo, pero esos son memes, ¿sí? Necesitamos garantizar continuidad de los elementos estructurales. porque lo otro, digamos, o sea, digamos, aquí, porque en este lado, digamos, está ubicada esta columna, o sea, esta columna es esta misma. Entonces, lo que Exactamente en podría, esa digamos, posición. no sé, sí, eh, entonces lo que, digamos, estaba, digamos, está aquí en la escalerita y Prende la acá arriba, arquitectura ahí, sí. porfa, prende la arquitectura nuevamente. Eh, esto, Sí, es que tengo escondidas todas las capas. sí. No, déjala así, déjala así, déjala así. Ok, me está así, no sé. Pues digamos, si este columnas están como raras. Entonces lo que pues podría O sea, hacer más bien es si me como preguntas a poner, mí, esa sería columna poner esto. ahí en la mitad de la entrada de la terraza, creo que no es conveniente, ¿sí? Por funcionalidad. Entonces yo la movería a un muro, puede ser ese muro, eventualmente no sé si sea viable tener una viga ya en la otra esquina del muro, arriba en la parte ¿Esa? superior ahí. Yo pensaría, Sí, ¿no? esa podría ponerse, Y, trasladarla ahí, y no sé si sea conveniente, trasladarla acá. no sé si sea conveniente, no mentira, arriba ya se nos dañaría, porque pues tengo que pensar en todos los niveles, ¿no? Que esa columna, Esa, digamos, acá, que esa columna se proyecte hacia abajo a todos los niveles y me funcione y no dañe la arquitectura. sí. O podría, digamos, dejar, porque es que estos son dos pisos de esta distribución. Entonces lo que podría hacer más de pronto sería, digamos, correr pues sería cambiar el diseño y corriendo esta sala para que llegue, digamos, acá los muros, así. Y que quede No. solo este espacio como para hacer, ¿no? Lo que pasa es que así como tenemos norma estructural, también hay norma arquitectónica de espacios mínimos, de áreas mínimas, de anchos de circulación mínimo, ¿sí? Entonces la idea también es Sí, respetarlos, ¿sí? Entonces la idea es respetemos el proyecto arquitectónico lo más que podamos, por lo menos ahí, digamos, ahí tenemos chance. Meter esa columna dentro del muro, eventualmente poner una columna arriba, de pronto, no sé, diría yo, ahí en el estudio que da contra la terraza, poner una columna en ese vértice, si llega a acá. necesitarse, Inge, podría, pero esa columna que está ahí en la mitad, si usted ve en el piso de arriba, está conectando los dos muros. pero en el Es piso de que, arriba. digamos, esta misma sería esta que está conectando acá, sería esta y sería esta de acá. O sea, digamos, este ¿Cuál? piso, No, yo creo que más bien es la de arriba, es que no se muestra arriba. Es que mira que arriba, esa cubierta a dos aguas, es la cubierta de la sala de copropietarios, entonces la esquina tiene que Ajá, estar ahí, sí. ahí arribita de la escalera, ahí, por ahí tiene Yo que creo estar que más o está menos. ajá,
Yo creo que se está conectando es con el muro que está en diagonal, en la blanco. La parte verde con la blanca, ahí yo creo que está más bien. Ajá. En- Entonces sería que correrlo. Pues yo la plantearía un movimiento. No, no tanto a la arquitectura como tal, porque pues lo que les digo, toca respetar el proyecto. Ya eso fue dimensionado en unas áreas requeridas por uso y demás, sino más tratando de mover la estructura. Y digamos, si la muevo en este lado, sea para el lado de esa columna, aquí digamos, si la tengo en este lado, Ujú. o sea, como, La porque podemos digamos, mover ya a la después, pues, derecha. digamos, Pues no sé, mire a la derecha a ver cuando se meta en ese muro en la sala de ah, copropietarios, a ver de pronto me queda ahí en donde termina en la puerta, ahí contra la puerta, o sea, puede ser. sería poner esta acá Ajá, y mandar toda esta distribución que llega, es como tal, que esto, digamos, llegue es acá, esta llegue, o sea, que todas las puede ser, distribuciones lleguen es acá. puede ser. Ah, O, o lo otro, pues ya no sé, ahí sí depende de, no mentira. Es que tener una distribución diferente por cada nivel ya implica más trabajo. sí, perfecto. Y digamos, esta me vuelve a cambiar, porque digamos, acá tengo pues solo estas columnas de acá. Entonces, Ujú. digamos, esta columna me la como hago para cerrarla, digamos, esta me la traslado, digamos, no sé, dado este caso, de acá a acá, Uy, ¿y por qué? pero es que tendría ese espacio. ¿Pero por qué? Y dije, yo creo que la columna es que está atravesada está bien, porque es como la entrada a la terraza. La que está atravesada, ¿qué ancho tengo ahí para entrar a la terraza? ¿Qué te digo? Eh, unos 67, bueno, unos 68. Sí. 1,8, de hecho está cortica, Y digamos, cuando se atraviesa acá, 1,8. digamos acá, ahí, Entonces, 0,72, como para pasar de 0,72, ladito, como para pasar de ladito. sí. Y Mm, pues acá sí le queda más de metro y algo. sí, pero ahí me chocaría. Yo quitaría esa entrada a la terraza, quitaría esa columna de esa entrada a la terraza. Y es que mire que acá esto es como, pone como un murito, ¿no? O ¿Dónde? sea, esto es acá, esto verde, ¿no? No sé si, pensé que usted lo habían puesto. No, esto estaba acá, no lo había visto yo, pero sí, o sea, esto se supone que entonces acá no es espacio, la entrada como tal es de acá a acá, de acá a acá. Yo, Esta pues, como tal sería la entrada y la ahí verdad, sí, no mantendría esa columna ahí. Eso me ¿no? quita Sería esto. servicio a la estructura. Ok, listo, entonces modificar esa. Y, y como tal, en general, digamos, esta columna de acá la llevaríamos acá arriba, ¿sí? Y acá pondríamos la otra. Podría, pues yo pensaría en una columna ahí, digamos, porque ese bloque, ¿cierto? Pues hablando como Ujú, de esa habitación, se mantiene en el nivel de arriba y después voy y miro en la otra planta y también se mantiene esa misma esquina. Entonces, digamos, sí, ahí podría encontrar la forma de la continuidad. sí, entonces sería ponerla acá, acá, y llevo la viga como tal de esta a esta, y de esta pues la planteo acá. Y luego podría mandar la viga de acá a acá, pues digamos, si esta la Ahí en traslado acá, esa esquina del estudio, ¿tiene viga o algo? solo la única viga de acá es esta, que casi no tiene columna, perdón. O sea, esta distribución casi no tenía columnas, incluso yo le estaba como agregando un poquito más, pues porque no me coincidía nada, nada. Pues digamos que no está Vamos coincidiendo acá, ahí Lorena. abajo.
¿Cuánto tiene ahí? ¿219? Es que eso tiene muy ¿En dónde? arriba en el estudio. Si yo pusiera otra columna más arriba. ¿Está acá? Sí, estoy viendo ahí el espacio de ese estudio, que dice que es de 219. Ujú. Este, pues, ay, no Queda sé. como muy pegadas esas dos columnas. Si tengo columna ahí y columna más arriba. Y si la pongo ahí en este lado en el baño. ¿Ven? Bueno, esa columna, pues, ¿En serio todo eso va a estar embolado? ¿Voy a tener todos esos 3 pisos embolados? sí, acá en ningún lado de esto, o sea, acá en esta estructura no hay nada de columnas, nada. Por todo ese lado, en ningún lado. Aquí yo la, bueno, entonces, esa parte de acá sí está, aquí ya estuve el cocido. Pero si se supone que esto, lo que es esta parte, porque mira que acá aquí tampoco habría, esto también iría volado, el comedor. Y ya estamos hablando de 316. ¿Un volado de 316? No puede Sí, ser. porque No, acá pues no me muestra esa columnita yo se la puse. no, pues mejor dejar esas columnas. O sea, ya no tendrías el volado. Pero digamos si esto es terraza, entonces, o mejor le pongo la columna esta acá, a este lado. Pongo Muéstrame una la, columna en este lado. muéstrame la fachada. Mira cómo, a ver si en las fachadas se ve que ahí sea un volado de 3 metros, que no creo. ¿Dónde estamos mirando eso? ¿En la parte de abajo? Este es el quinto piso, Miremos ese corte AA. sería Miremos, ese. miremos el corte AA, porfa. ¿Dónde está? O Ahí está sea, la área. esta es aquí. Sí. Porque mira que esa estructura. Bueno, mira el plano de la izquierda que dice fundaciones. Ellos tienen una localización de columnas propuesta. De pronto te puedes guiar por esa localización de columnas inicialmente, ¿sí? Más bien ubica esas columnas y con base en eso trazas las vigas. Lo que te pediría es que más bien ese hueco del ascensor, el foso del ascensor, si lo reemplaces por otras columnas. O sea, O sea, aquí, no tener muros, sí, no tener muros, sino tener columnas. Pero me refería al plano de cimentación que estaba viendo ya a la izquierda. este sería Ese es el hueco del ascensor, el foso, ¿sí? Pero allá tienen las columnas planteadas. Podrías inicialmente pensar en mantenerlas y trazar una configuración con base en ellas. sí, pues o sea, eso es lo que digamos, yo acá le habría trazado, Pero es y que pues mira que habría ahí nos están planteando volados. En esa configuración que está ya puesta, nos están planteando volados. en las fundaciones. Sí, mira, eso está al borde de... Eso Sí, verde es, sí, es el contorno del edificio. pero no, mire, mire. Oh, bueno, sí, este es por el edificio, sí. Mira. Y entonces, ¿qué? O sea, no dejo Sí, el Inge, volado, pues ya. yo lo estoy Mira, mira, lo estoy planteando así, pero una pregunta, entonces, el que usted dice, la columna que está atravesada, esa sí la corro a la derecha, ¿sí? Sí, esa sí la correría. O sea, Listo, funcionalmente me está afectando la estructura. listo. y no, o sea, sería correr esta ¿Alguna otra columna. debo correrla? No, pues ya toca empezar a mirar en detalle dónde se O proyectan sea, esas digamos, columnas dentro de las plantas. Ok, listo, esta gracias. columna sería correrlas acá, al borde.
Pues de acuerdo con la planta de cimentaciones, toca que las tomes de allá y las superpongas acá, a ver dónde te caen. Y en función de eso. Sí, pues para no llegar a buscar, o sea, para ganar tiempo y no buscar otra disposición de columnas, que es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Sí? Si ya tenemos unas columnas ya dispuestas, pues ¿por qué no las utilizamos? Ok. Y digamos, en este caso, la distribución sí se tomaría así. Estas son las columnas que me muestran, digamos, en- ese es el último piso. Entonces, digamos, Ujú. acá estaba pensando esta viga, de acá a acá, de acá a acá, y esto sí estaría bien. Pues toca que lo superponga las columnas que ya son finalmente. Pero pues esa que me dices que está ahí diagonal, se ve rara, Sí, se ve rara. Se ve una luz muy, muy amplia, no sé cuánto mide esa viga. es, Yo preferiría tener porque es que, digamos, ese, un alineamiento. Bueno, las vigas tienen que ir a columnas o pueden ir a otras vigas, ¿no? Como para ayudarnos. Entonces yo podría tener de esa esquina, bajar una viga vertical, bueno, verticalmente es un decir, ¿cierto? Proyectarla hasta de, aquí, hasta abajo el del dormitorio, ¿cierto? Y que o descanse sobre la sea, otra viga. O sea, partiendo poner de ahí,